Hola, muy buenas tardes. Como siempre los saluda su amiga la licenciada Angélica Benavides y bienvenidos a una transmisión más de estas cápsulas de nuestra serie de Derecho en Vivo en la que, bueno, pues hablamos de diversos tópicos de derecho para que la información llegue a todo aquel que lo necesita. El día de hoy pues tenemos un tópico muy interesante. Antes de empezar la plática, pues bueno, les queremos agradecer a todos los que nos hacen favor de vernos, su tiempo por estar evidente. Siempre pues les pedimos de favor que eh, puedan compartir estos videos y de esta manera pues bueno, la información podría llegar a más personas. Vamos a esperar un poquito a que se conecte más gente, pero mientras tanto, pues bueno, le damos la bienvenida como siempre a la licenciada Erika Daniela Álvarez. ¿Cómo estás, Dani? Hola Angie, buenas tardes, muy bien, gracias. Ya, pues feliz de que ya es viernes, fin de semana largo. ¿Tú Por qué fin. tal? Pues bien, también aquí con estos fines de semana largos que hacen que se complique un poquito las colas ahora en los juzgados, porque bueno, todo el mundo quiere promover, pero, pero bueno, siempre es bueno tener un poco de descanso con esta manera extraña en la que seguimos trabajando respecto a la pandemia, pero bueno, pues aquí A estamos. descansar, ¿eh? Nada de que Sí, te vayas a eso pedir calaverita. no voy a salir a pedir calaverita, no te preocupes. Pues mira, vamos a saludar a quienes ya están por aquí con nosotros. Carlos Flores, ¿cómo estás? Emi, Emi Nico, Hola, también, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias por estar con nosotros. Vamos a esperar unos minutitos más a ver si se conecta más gente para que podamos empezar el tema del día de hoy. Por aquí está Itzel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Les agradecemos que estén con nosotros, su tiempo obviamente para nosotros es muy valioso, que estén viéndonos y bueno, también que nos hagan el favor de compartir esta información para que llegue así a más gente. ¿Y qué te parece el tema del día de hoy, Dani? Vamos a hablar hoy de la rendición de cuentas en la pensión alimenticia. pues bien interesante, porque ya en otra ocasión nos habías hablado de la pensión alimenticia. Platicamos un poquito de los derechos, obligaciones en torno a los alimentos, pero pues, ¿qué pasa con la persona que administra esos alimentos? Que a lo mejor es, Es pues puede ser el acreedor alimentario o quien los administra para su menor hijo. Pues, ¿qué pasa? ¿Los recibe así como así o tiene alguna obligación de rendir cuentas como este tema de hoy? exactamente. Fíjate que Pero, sí es súper importante. ¿Pero qué? No, yo te sigo escuchando. bueno, pues sí, es que mira, ya me estaba metiendo de lleno al tema de la rendición de cuentas, pero a lo mejor se me ocurrió que a lo mejor nuestros amigos no vieron la cápsula en la que hablamos de los alimentos, o a lo mejor sí, pero sería importante refrescar un poquito. Entonces, me gustaría, antes Exactamente, de entrar en materia, nos recuerdes qué son los alimentos, qué es la pensión es alimenticia, exactamente. generalmente. Pues sí, yo estoy de acuerdo, Dani, digo, porque obviamente pues no tenemos el gusto que a lo mejor todos los que nos siguen hayan visto esa cápsula. Si no la han visto, véanla, está en nuestra serie de Derecho en Vivo, en nuestro Instagram TV, para que la puedan ver y se empapen absolutamente de todo lo que necesitan saber respecto de los alimentos y la pensión alimenticia. Pero digo, podemos empezar un poquito por recordarles sobre qué es esto, ¿no? Pues bueno, habíamos hablado en esa cápsula que los alimentos pues son una obligación que se tiene que cumplir y que tienen el objetivo fundamental de poder materializar el derecho constitucional a poder acceder a una vida, a un nivel de vida adecuado, ¿no? Entonces, a través, evidentemente, de la satisfacción de las necesidades básicas de las personas, tales como alimentación y nutrición, habitación, educación, vestido, salud, atención, obviamente dentro de la salud, pues bueno, la atención médica, odontológica, psicológica, la recreación, el descanso y el esparcimiento, etcétera, ¿no? Hablábamos también de que cuando las mujeres están embarazadas, pues también todos los gastos de la atención de antes del parto y después del parto también. Hablando obviamente bajo las personas bajo tutela o patria potestad, también habíamos dicho que hay que aunque ya no sean menores de edad, por ejemplo en el caso de los hijos, que bueno, ya cumplen la mayoría de edad, sin embargo siguen teniendo este derecho de alimentos porque hay que proporcionarles un oficio, arte o profesión debido obviamente a cada una de las circunstancias personales y incluso ahora pues también habíamos hablado que estos alimentos incluyen también los gastos de titulación y prácticamente pues la protección se va a extender hasta que la persona
ya mayor de edad en este caso, pues obtenga un trabajo que le dé obviamente los ingresos para satisfacer estas necesidades, ¿no? Finalmente, bueno, esta obligación no es eterna, tiene como que ciertas limitaciones, por eso les decimos vean esa cápsula, pero sí estamos obligados de manera general a proporcionar evidentemente alimentos para que pues los hijos menores de edad o las personas bajo tutela, ya sea por alguna incapacidad o alguna cuestión así, puedan cumplir todas sus necesidades, ¿no? Y esta obligación de alimentos, pues, ¿cómo se cumple? A través de la asignación de una pensión alimenticia, que también comentábamos que, bueno, hay varias maneras en las que se puede asignar esta pensión. La que comentábamos que es, bueno, cuando los papás se ponen o las personas se ponen de acuerdo, nada más así de palabra, y pues yo te doy tu dinero y tú lo administras y lo gastas y hasta ahí, ¿no? Eso puede traer problemas porque después, bueno, viene en qué te gastaste la pensión, por qué te gastaste el dinero, ya necesito más porque no me alcanzó, y como no hay una limitación jurídica como tal, pues bueno, eso puede ser un pequeño desastre. También hablábamos de que también se puede fijar a través de un convenio, a través de los centros de mediación. Eso tiene ciertas limitaciones también, pero bueno, no olvidemos que a veces, pues bueno, puede haber cuestiones de incumplimientos y demás. Entonces, pues la manera, a lo mejor, podríamos decir que la que mayor certeza jurídica podría darte, pues es la que se dicta a través de una sentencia, de una resolución judicial dictada por un juez de lo familiar, que determina, obviamente, las situaciones después de un análisis de las situaciones particulares de cada uno de los asuntos, de los ingresos, egresos y necesidades de los menores, que determinan entonces un monto de una pensión alimenticia, ¿no? Pero bien, eso es a grandes rasgos lo que hablábamos respecto de los alimentos y que era importante recordar en este punto porque vamos a hablar precisamente de qué pasa una vez que ya tenemos designada esta pensión alimenticia y bueno, yo soy el deudor alimentario y estoy pagando una pensión alimenticia, pero tengo dudas de qué pasa con el dinero o yo estoy recibiendo la pensión alimenticia a nombre de mis hijos y quiero saber, bueno, y cómo la gasto, ¿no? ¿De qué manera la gasto? Claro, pues precisamente por eso estamos en esta cápsula, para hablar de ello. Y ahora sí, ya como refrescaste la memoria en cuanto al concepto de alimentos, de pensión alimenticia, explícanos en qué consiste todo este tema de la rendición de cuentas. Pues mira, como les había dicho, ya hablamos en otra cápsula respecto de los varios aspectos de la obligación alimentaria, ¿no? Evidentemente, el que haya una obligación alimentaria que se satisface a través de una pensión implica que alguien tiene que pagar y alguien tiene que recibir. En el caso de los menores de edad, pues quien recibe normalmente pues es aquel que es el padre designado para tener la guarda y custodia. Entonces, el padre o mamá que recibe el dinero de esta pensión, pues lo tiene que aplicar precisamente para que se puedan satisfacer las necesidades de los menores, ¿no? Entonces, se vuelve un administrador, aunque no lo quiera, por una cuestión de determinación de la ley y evidentemente por la naturaleza de la propia obligación alimentaria y de la pensión alimenticia, pues el papá o la mamá que recibe este dinero se vuelve un administrador. Entonces, pues al ser un administrador tiene ciertos, digamos que dejos de lo que podríamos nosotros considerar en materia de derecho como el mandato civil relativo a la administración, y tiene evidentemente pues ciertas obligaciones que hacer, ¿no? Si bien no hay un capítulo específico que hable sobre la administración de los alimentos, pues sí sabemos que si tú eres el papá o la mamá que recibe los alimentos, pues tienes que aplicarlos para el objetivo para el que te los están dando, que es cumplir con las necesidades básicas de los menores de edad. Entonces así, pues bueno, cuando tú recibes esos montos, pues tú tienes que asegurarte que eso vaya a parar, pues a pagar los alimentos, como tal, la comida, vestidos, zapatos, etcétera, ¿no? Eh, pero ¿qué pasa cuando, pues, el mamá o papá responsable no realiza un buen trabajo de administración o tal vez sí lo realiza, pero el otro papá o mamá, que es quien está pagando el dinero, pues tiene dudas, ¿no? Porque vienen muchos casos de repente en que, pues papis o mamis vienen y nos comentan, ¿no? Es que estoy pagando una pensión, pero yo no sé en qué se lo esté gastando el señor o la señora, ¿no? Porque yo veo que cada vez que voy por los niños me los entrega con los zapatos rotos, ¿no? O yo veo que cada vez que voy por el niño, pues me dice que no desayuna. O yo veo que cada vez que me toca recibir al niño, pues bueno, aparte de que ya le doy la pensión, pues la señora me saca una lista enorme de cosas que quiere que yo compre, o el señor también, ¿no? O materiales de la escuela, etcétera, ¿no? Entonces, de repente surge la duda, bueno, pues si yo le estoy dando una pensión alimenticia,
¿a dónde va a parar? ¿Qué está pasando con ese dinero? Y es ahí donde efectivamente pues nace esta cuestión de la acción de rendición de cuentas, que como ya lo comentábamos, al ser el papá o mamá que recibe los fondos de esta pensión para hacerlos aplicar a la satisfacción de las necesidades de los menores, pues se vuelve un administrador, y una de las principales digamos que características de la administración pues es precisamente el que se encuentra obligado a rendir cuentas. Un detalle particular es que, digo, en el caso del mandato civil ya es una obligación establecida. El mandatario tiene que rendir cuentas ya de cajón, ¿no? Sin embargo, en el caso de los alimentos, no. En el caso de los alimentos solo opera cuando te las piden. Entonces, si tú estás administrando la pensión y la otra parte pues quiere saber en qué te estás gastando el dinero, pues bueno, puede ejercer esta cuestión de la rendición de cuentas, que no es otra cosa que acudir al órgano jurisdiccional para que el juez de lo familiar, en este caso, le requiera a la persona que está administrando la pensión, pues que nos diga de qué manera está administrando, ¿no? En qué aplica el dinero, de qué manera, en qué circunstancias, bajo qué periodicidad, exactamente en qué cosas. ¿Para qué? Pues para que la persona que está pagando la pensión, pues sepa exactamente en qué se va, ¿no? Entonces, de esta manera, pues bueno, digamos que es un instrumento para poder acreditar en qué se está gastando el dinero o los fondos de la pensión alimenticia. Y evidentemente, pues dependiendo del estado de la República en que nos encontremos, pues esto puede hacerse a través de un incidente, como por ejemplo en la Ciudad de México, o puede hacerse a través de una acción principal, como en el estado de Tamaulipas, ¿no? En donde hay un juicio sumario de rendición de cuentas de pensión alimenticia, ¿no? Entonces, depende mucho, obviamente, de la jurisdicción en la que nos encontremos, el tipo de procedimiento que se debe de llevar, pero lo que tenemos que saber de manera general es que en toda la República, si tú eres un papá o mamá que está pagando, está cumpliendo con esta cuestión de la pensión alimenticia, ya sea porque te están descontando de tu trabajo o porque tú estás depositando la pensión en una cuenta bancaria porque así te lo determinó el juez o porque así lo pactaste mediante convenio, eh, eh, si tú estás cumpliendo con esto, pues tienes todo el derecho del mundo de saber en qué se está gastando este dinero, ¿no? De qué manera se está gastando. Y esto con el fin, pues, uno, de evidentemente, pues, quitarte así como que la duda, y dos, pues, de optimizar la cuestión de en qué se van los dineros, ¿no? Entonces, la acción de rendición de cuentas, pues te digo, no es otra cosa más que pedirle al órgano jurisdiccional que le diga a la persona que está administrando el dinero de la pensión que informe en qué se lo está gastando, de qué manera, cuándo, cómo, con qué periodicidad, y que haga, digamos que, una cuestión detallada, ¿no? No es tan rígido como estuviéramos hablando, por ejemplo, de una rendición de cuentas en materia civil puramente, ¿no? Porque recordemos que en materia de derecho familiar, pues bueno, hay cierta flexibilidad y también pues existe la cuestión de que aunque las leyes son generales, pues bueno, cada familia es particularmente diferente una de otra, ¿no? Entonces, habría que analizar el caso en particular para poder determinar las especificaciones o las cosas especiales, ¿no? Pero en general, todos aquellos que dan una pensión, pues pueden acudir a pedir una rendición de cuentas, ¿no? ¿Para qué? Para saber efectivamente, pues, en qué se gasta el dinero. Pues qué interesante esta precisión que nos haces en el sentido de que, pues, esta rendición de cuentas no es una obligación ya preestablecida y periódica, que por ejemplo quien necesita la pensión lo hace con normalidad y quien la recibe y la administra, pues también tenga que estar rindiendo cuentas cada mes o cada que recibe la pensión, sino más bien será cuando el obligado alimentario lo solicite ante el juez, pues que también decretó esa pensión. Bueno, y recapitulando, entonces nos tendremos que ir a la legislación de nuestra entidad federativa para ver cómo lo vamos a solicitar, si mediante una solicitud simple, un incidente, pues una acción principal, etcétera. Muy bien, Angie. ¿Y para qué nos podría servir esta rendición de cuentas? Amplíanos un poquito más el panorama. Pues mira, el primer objetivo de la rendición de cuentas es el proteger el interés superior de los menores. Ya hemos hablado por ahí de otros capítulos, en otras cápsulas, que los niños, los menores de edad, evidentemente tienen una calidad crucial en nuestro sistema jurídico mexicano.
que nuestras autoridades están obligadas, no nada más por las legislaciones locales y federales, sino también por tratados internacionales, a proteger a los menores, a salvaguardar todos aquellos derechos que tengan los menores. Entonces, las autoridades en ese mismo tenor están obligadas y precisamente derivado de querer proteger a los menores, pues estaba anteriormente el punto de que, bueno, si le estamos otorgando una pensión a un papá o una mamá que tal vez no está cumpliendo con sus obligaciones como debe de ser, tal vez está gastando el dinero en otra cosa porque el niño está mal alimentado o porque el niño no trae zapatos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos hacer que pues se justifique y que la persona que está administrando, pues bueno, aplique el dinero a lo que debe de aplicarlo? Y precisamente aquí fue donde surgió la cuestión de la rendición de cuentas, ¿no? O sea, al final de cuentas, si la naturaleza de la persona que está recibiendo el dinero, pues es ser un administrador, es un equivalente a ser un administrador y muy parecido a una cuestión de un mandato, pues entonces, si todos los administradores tienen la obligación de rendir cuentas, pues entonces, ¿por qué aquel que recibe la pensión alimenticia no? Y de ahí, pues evidentemente tratando de proteger el interés superior del menor, pues es que nace esta cuestión de la rendición de cuentas. Entonces, lo primero para lo que nos sirve es para proteger a los menores y para salvaguardar su interés superior, para saber efectivamente que la pensión se gasta en lo que debe de ser, en su objetivo principal, que es la satisfacción de las necesidades básicas de estos menores acreedores alimenticios, ¿no? También, obviamente, es una herramienta para el papá o mamá que está pagando esta pensión alimenticia para asegurarse que efectivamente el dinero que da, pues vaya a parar a ese objetivo, ¿no? Que vaya a parar al pago de las necesidades de los niños. Y también, pues nos puede servir también como un arma de doble filo, ¿no? Porque así como después de un análisis de la rendición de cuentas puede resultar que el dinero se esté aplicando de manera óptima, que la mamá o el papá que está recibiendo ese dinero sí lo está aplicando y lo está optimizando, incluso está contribuyendo con la parte que le corresponde y aún así ese dinero es innecesario, perdón, no es innecesario, no, es insuficiente, entonces pudiera llegar el caso de que, pues si la pensión es insuficiente y ya se demostró que se está gastando como debería de gastarse, pues puede ser, digamos que el parteaguas para que pues se promueva después un aumento de pensión alimenticia. Por un lado, ¿no? Y por el otro, pues bueno, puede ser que de acreditarse que efectivamente la mamá o papá que está recibiendo esos recursos no los está manejando de manera óptima, pues podría incluso hacerse, podría ser el parteaguas para diversas cuestiones dependiendo de la gravedad del asunto, ¿no? Desde incluso pudiera hablarse de un cambio de guarda y custodia o pudiera hablarse a lo mejor de una cuestión de disminución de pensión alimenticia, por ejemplo, ¿no? Hay casos en los que a veces papá o mamá que están recibiendo el dinero, pues no lo están destinando para lo que es, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que una pensión alimenticia se determine con un monto y ese monto contemple, por ejemplo, una escuela de paga y después mamá o papá saca al niño de la escuela de paga, ¿no? Y entonces es evidente que al no tener ya ese dinero destinado a la escuela de paga, pues a dónde se va, ¿no? Y muchas veces pues lo aplican a otras cosas que no son el objetivo, ¿no? Porque a veces a los papás y a las mamás que administran estas pensiones se les olvida que el dinero es para los niños, no es para ellos. O sea, las pensiones alimenticias decretadas para menores de edad son para los menores de edad, para las satisfacciones de los menores de edad, para las necesidades básicas de los menores de edad, y no para las cosas generales de los papás, ¿no? O sea, no es para mantener al papá o a la mamá, no es para que el papá o la mamá que recibe el dinero se lo gaste en lo que quiera, ¿no? Es precisamente para la satisfacción de las necesidades. Y a veces se nos olvida ese punto y luego, pues bueno, lo reciben como si fuera un ingreso más y lo gastan como si fuera cualquier cosa, cuando eso no está bien, ¿no? Eso habla de una mala aplicación de la pensión y una mala administración, que incluso en su caso pudieran llevar a responsabilidades, no solo en cuestión familiar, sino de carácter civil, como la responsabilidad objetiva, ¿no? Y ya eso podría ser otro punto, pero sí es importante que sepan que la pensión es de alimentos, es para eso, para los alimentos, para las necesidades alimentarias de los menores de edad, no para que lo gastemos en lo que sea. Y entonces tú te preguntas, entonces quiere decir que entonces el administrador puede vivir de la pensión alimenticia, por ejemplo, en esto, ¿no? En el caso de que la mamá no trabaje y reciba la pensión. Le doy un Pues no, pequeño chicos.
Ajá, exacto, ¿no? Pero no, no es así. O sea, si bien sí es cierto que los papás y mamás que administran la pensión se pueden ver beneficiados de la propia pensión, porque supongamos, ¿no? Que a lo mejor en un divorcio se planteó dos menores de edad que se quedaron con el papá trabaja y la mamá también, entonces la mamá da una pensión para los gastos de los niños y pues el papá también aplica esa pensión para a lo mejor el gasto de los servicios de la casa, ¿no? La luz, el agua, el teléfono, porque no vamos a medir, bueno, es que un niño gasta a ver, el recibo de la luz llegó de 500 pesos, ¿no? Entonces, el niño gastó 42 pesos de luz y el otro niño gastó 90 porque juega PlayStation, ¿no? Entonces, obviamente no podemos hacer eso, tiene que ser de una manera genérica. Entonces, sí puede haber un beneficio porque sí puede ser aplicado ese dinero para el pago de los servicios de los inmuebles donde viven los niños, para el pago de las rentas también, para el pago de los alimentos, de la comida, de la vestimenta, etcétera. O sea, para eso sí puede ser utilizado. Entonces, a lo mejor yo como papá o mamá, pues sí me veo beneficiada de que pues, se pagó la luz con el dinero de la pensión, ¿no? Entonces, sí hay un beneficio, aunque no lo quieras, porque no nos vamos a poner a dividir centavos de cuánto luz usaste tú, cuánta agua te gastaste y cuánto gas. Pero eso no implica que tú, como papá o mamá que administras la pensión, puedas vivir de la pensión, porque no es así. No lo puedes usar para cosas personales. No lo puedes usar, mamá, para irte a poner uñas, para irte a hacer microblading, para irte a hacer un maquillaje, para pintarte el pelo, para pagarte el gym. Papá, no lo puedes usar para comprarte los cigarros, para pagarte las chelas, o sea, no puedes hacer nada de eso con el dinero de la pensión. O sea, la pensión es solamente para cosas de los hijos y sí, se puede usar para cuestiones generales de los servicios, de la casa y demás, para satisfacer las necesidades de los niños, pero no te lo puedes gastar en lo que quieras. No es para ti, no es para que tú te compres ropa como papá o mamá, ni para que te compres zapatos, ni para que te vayas a comprar maquillaje, ni nada por el estilo. El dinero es para los niños. Entonces, sí hay que dejar claro que sí puede haber un beneficio, pero este beneficio, o sea, es como colateral. No tiene que ver con que efectivamente tú como papá o mamá vayas a vivir de esa pensión, a menos de que la pensión también te corresponda a ti, que cuando haya sido dictada, pues hayas estado tú también ahí, ¿no? Así de que la pensión es para la mamá y los dos niños, o para el papá y los dos niños. Si es así, pues claro que te puedes beneficiar de la pensión para cosas personales, pero si no es así, si la pensión solamente está decretada para los menores, tú no puedes gastarte el dinero en eso. Entonces, no lo hagas, no pienses que es un ingreso general y que lo vas a distribuir como se te dé la gana, porque no es así, porque el día de mañana te pueden pedir cuentas y entonces saber qué vas a hacer. Claro, tenemos Entonces, que te digo, en dejar este muy caso, clara esta situación, exactamente. porque porque muchas veces lo que sucede es que dicen, el juez ya decretó esta pensión a favor de los niños. Y el papá o la mamá, Jehová truene, relampaguee, tiene la obligación de otorgarla y pues yo puedo disponer de ella como mejor me convenga y no pasa nada. Pero pues ahorita nos estás explicando que sí pasa, que si te piden que rindas cuentas y no administrarse adecuadamente para lo que debe ser, pues incurrir incluso en una pérdida de guarda y custodia en una situación Claro, grave. de hecho puede haber cosas más graves, ¿eh? Se puede incurrir en cuestiones de orden penal como abandono de la obligación alimenticia. Por ejemplo, hay casos en donde se decreta una pensión para dos menores de edad y la mamá o el papá usa el dinero solo para uno y no para el otro. O para el otro le da poquito, ¿no? Así como que no lo distribuye y usa el dinero para sus cosas y las del otro niño o la otra niña, ¿no? Entonces, si ese es el caso, pues ahí hay una cuestión de incumplimiento y no solamente en materia familiar o civil, sino también en materia penal. Entonces, aguas en la manera en la que ustedes gastan la pensión alimenticia. No es para menos y conforme va a ir avanzando, obviamente, el ritmo de la cuestión de derecho y de la interpretación. Hasta ahora no hay mucha cuestión de interpretación respecto de la rendición de cuentas, pero se perfila para que lo haya. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con eso de no estar gastando el dinero en lo que no se debe. Exactamente. Pues yo creo que puede haber muchísimos supuestos. Entre los que acabas de mencionar, pues a lo mejor no faltará aquella mamá o papá que tienen hijos de parejas. Y como dices, bueno, pues le quito dinero al niño para el que está destinada la pensión, para darle al otro, etcétera. Pero bueno, a ver, pues ya sin meternos a casos particulares, porque te digo, debe haber muchísimos. Hay En una general, infinidad. ¿cuáles serían las infinidad?
¿cuáles serían tus recomendaciones generales para que el papá o mamá que está otorgando una pensión alimenticia y tiene dudas sobre cómo está aplicando esa pensión la otra persona? Pues mira, lo primero es que acuda obviamente con un profesional del derecho para que lo pueda asesorar, porque así, una vez que acude a nosotros, nosotros podemos escuchar la situación particular de su asunto, ver los matices, y los pros y los contras, le podemos decir, bueno, ¿qué sería lo bueno, qué sería lo malo de pedir una rendición de cuentas? Si está en un punto óptimo para pedirlas o no, porque a veces hay papás o mamás que quieren rendición de cuentas al mes uno, pues ¿qué le vas a rendir en un mes, no? Entonces, o sea, la recomendación aquí es que por lo menos para pedir una rendición de cuentas sea por lo menos de medio año de pensión alimenticia, para que haya con qué poder justificar un patrón de incumplimiento o de mala administración o mal manejo del dinero, porque si solamente es de un mes, podría ser un caso aislado, o sea, sí podría haber una cuestión de justificación. En cambio, si es un patrón que ya se repite por 6 meses o por un año, pues sí sería muy difícil que dijera, ay, es que era un caso aislado por un año, o sea, que suceda que un año te pagaste tus cigarros con la pensión alimenticia, pues no, eso ya no es un caso aislado. Entonces, en ese sentido, pues sí se les pediría que por lo menos se recomienda que sea de 6 meses el tiempo que pidamos una rendición de cuentas de pensión alimenticia, pero en general pues es que acudan a nosotros para que podamos analizar su caso, le podamos decir los pros y los contras de su situación en particular y que así pueda tomar una decisión consciente y obviamente una decisión informada, porque a veces pues de repente van y vienen y quiero rendición de cuentas. Bueno, ¿y cuánto le da a su niño de pensión? No, pues 5,000 pesos. Y sacas las cuentas y el niño necesita 14,000 pesos para vivir y el papá nada más le da 5,000, ¿no? Entonces, pues por No, mucho que le pidamos a la mamá, por mucho que le pidamos a la mamá la rendición de cuentas, ¿qué te gastas esos 5,000 pesos? O sea, ¿qué te va a decir la mamá, no? O sea, oye, yo le doy 9,000, ¿no? O sea, yo pongo los otros 9, ¿qué más te da? ¿En qué me los gaste, no? Entonces, en ese caso, la verdad es que sería muy complejo, ¿no? Salvo que hubiera ciertas cuestiones en específico, pero pues sería muy complejo que de verdad valiera la pena hacer una rendición de cuentas en un caso como ese. Realmente el cliente pues estaría perdiendo su tiempo y su dinero, y lo más seguro es que no fuera benéfico, sino todo lo contrario, que a la hora de hacer eso y de comprobarse que la mamá paga todavía más y que a lo mejor el papá puede un poquito más, pues eso sea, como lo comentamos, la base para un incremento de pensión alimenticia. Entonces, precisamente por eso es importante que la asesoría pues sí sea una cuestión personalizada, dependiendo obviamente de cada caso, porque no para todos aplica. Entonces, lo principal es si tú eres papá o mamá que estás pagando una pensión alimenticia, y obviamente dices, bueno, es que esta mujer se gasta el dinero con su novio nuevo, ¿no? O con su novia nueva. Exacto. O esta mujer se gasta, o este hombre se gasta el dinero en sus chelas, o en sus cigarros, o en su fiesta, o veo que mis hijos ni comen, ¿no? O sea, si tienes esas dudas, acércate con un profesional del derecho para que le puedas contar tu caso y una vez analizado los pros y los contras, puedas tomar una decisión si vale la pena o no hacer esta cuestión de la rendición de cuentas. Por lo mismo, porque dijimos, o sea, puede ser un arma de doble filo, te puede convenir o puede que no. Y también, pues, para que en el caso de que decidas, pues, sí dé el resultado que tú quieres, ¿no? Que pudiera ser a lo mejor una disminución de pensión alimenticia en su caso, o incluso la obligación de que a la persona que está administrando, pues la obliguen a que cumpla como debe de ser, ¿no? O sea, que ya no esté pagando las chelas con eso y que pague la escuela y que, por ejemplo, en el caso de papás o mamás que sacan a los niños de la escuela, sí puedes lograr que de nueva cuenta los inscriban en una escuela de paga, porque para eso estaba contemplada la pensión alimenticia. Ese era uno de los rubros que se contempló para poder determinar su monto. Entonces, si tú lo sacaste y luego después te quieres gastar el dinero en otra cosa, pues evidentemente pues eso no es posible. Entonces, también se puede, para efecto de obligar a la persona que está administrando a que cumpla con los parámetros, ¿no? Del cumplimiento de esas necesidades. Eso sería para el caso de los papis o mamis que, pues bueno, están con la duda de a dónde va a parar su dinero. Oye, y si volteamos ahora la moneda y vemos la otra cara, ¿qué le recomendarías a los papás que a los que ya le solicitaron la rendición de cuentas? ¿Cómo deberían actuar en este caso? Pues mira, en primer lugar, mi consejo número 1 es no se esperen a que les soliciten una rendición de cuentas. Si tú eres un papá o mamá que el día de hoy está recibiendo la pensión alimenticia de tus hijos,
No te esperes a que te demanden una rendición de cuentas. Acude inmediatamente con tu profesional del derecho para que le puedas contar y te pueda ayudar en qué, en una manera sana de llevar la administración, porque te podemos explicar qué sí puedes hacer, qué no puedes hacer, de qué manera administrar y de qué manera no. Pero como consejo general, lo que te puedo decir es que no tires ningún comprobante de gastos de tus hijos. Así me digas, ay, es que pues van a pasar 10 años, a lo mejor, no importa. Y que es un ticket, sácale una foto. O sea, guarda todos los comprobantes de los gastos de tus hijos, porque no sabes en qué momento te pueden pedir una rendición de cuentas, porque esto no caduca, ¿eh? O sea, te pueden pedir rendición de cuentas, sí, desde el mes 1, que recomendamos que no, porque realmente no vale la pena, pero sí te pueden pedir una rendición de cuentas desde el año 1, a lo mejor ya llevas 10 años recibiendo la pensión y en 10 años te piden una rendición de cuentas de esos 10 años de pensión, ¿no? Entonces, o sea, sí sería importante que guardaras todo, que llevaras, obviamente, una bitácora de gastos, ¿no? O sea, te vas a volver un poco contador, pero lo tienes que hacer. O sea, ábrete un Excel o una libretita y ahí anotas, ¿no? Así de cuánto dinero recibí y cuánto me gasté en todo, ¿no? Incluso las cosas que pudieran parecer más tontas, ¿no? Me fui a la tienda y les compré 2 chicles y fueron 3 pesos, pues eso lo pones ahí, ¿no? Procura que allá en muchos lados ya dan comprobantes, incluso a veces en las tienditas te dan un comprobante, tal vez no te dan un comprobante fiscal, pero sí te dan una notita, ¿no? Pues procura siempre tener notas de todo lo que gastas. Incluso ya en los tianguis, las personas de los puestos te dan notitas, ¿no? Tal vez no será la prueba reina ni lo más efectivo, pero ya tienes una presunción de qué te estás gastando el dinero. Entonces, lleva esos comprobantes, guárdalos, lleva el registro de todas las cosas. Yo sé que es engorroso y que da mucha flojera, pero al final de cuentas, el que tú tengas a tus hijos y que tú tengas la administración de la pensión es una responsabilidad. Y es una responsabilidad que pues también la tienes por cuestión de ley, ¿no? Entonces, no des pie a que el día de mañana te quieran hacer una rendición de cuentas para una disminución o incluso para tratar de gestionar un cambio de guarda y custodia, ¿no? Entonces, si llevas una administración sana, pues evidentemente va a ser mucho más fácil que tú te puedas defender en el futuro. Entonces, registra todo, aunque te dé flojera. Eh, Incluyendo obviamente pues los recibos de agua, luz, teléfono y todos esos rollos, ¿no? O sea, ya dijimos, no vamos a separar cuánto gasta cada niño, pero sí es una cuestión en general que puede acreditar en que se gasta el dinero. También optimicen obviamente en la medida de lo posible el dinero para que rinda lo más posible y obviamente en beneficio de los menores, pero sobre todo, y como ya lo dijimos antes, por favor, no te gastes el dinero en lo que no debes. No uses el dinero de la pensión para comprar cosas que no. Si vas a comprar cosas para ti, como por ejemplo bebidas alcohólicas o cigarros o cosas propias, ropa y demás, procura que los tickets en donde vas a comprar esas cosas estén separados de los tickets, por ejemplo, de alimentos de los niños, ¿no? O si vas a ir a la papelería y vas a comprar cosas para los niños y aparte vas a comprar, no sé, un aparato que necesitas tú que no tiene nada que ver con ellos, entonces, o sea, sácalo de ese ticket, ponlo en otro, porque va a ser mucho más fácil para ti gestionar, obviamente, a la hora de hacer el balance, ¿no? De cuánto gasté y cuánto tuve, etcétera. Y fundamentalmente, pues sí, o sea, no lo gastes en cosas que no debes. O sea, no, la pensión alimenticia no es para ti. Si tú no estás dentro de la pensión, no es para ti. Y si tú estás dentro de la pensión, pues hay que llevarlo de una manera equilibrada, ¿no? O sea, no te pueden dar, por ejemplo, un 30% de pensión alimenticia del sueldo de alguien para ti y tus 2 hijos y que tú te gastes de ese 30% el 80%, ¿no? O sea, eso no es posible. Entonces, hay que ser razonables, ¿no? Sabemos que en muchos casos, en la mayoría, mamás y papás son muy conscientes con esta responsabilidad, pero hay papás y mamás que no, o hay papás y mamás que lo ven a la ligera, ¿no? Porque también trabajan, entonces tienen otros ingresos, entonces a la hora de que tengo mi ingreso y tengo el otro que viene y entonces pues ya no lo manejo como de manera específica, ¿no? Sino que lo sumo todo y luego a veces es un relajo a la hora de que tenemos que comprobar en qué gastamos ese dinero, ¿no? Entonces sí es importante que no lo tomen a la ligera, hagan su administración, o sea, hagan su balance en una libretita, en un Excel, guarden todos sus comprobantes porque es importante tener una administración sana y sobre todo, pues acérquense a nosotros para que evidentemente pues los ayudemos con eso. Siempre les pugno, ¿no? El derecho no nada más es una cuestión curativa, ¿no? O sea, también puede ser una cuestión de prevención. Entonces, si tú te previenes antes con una asesoría, créeme que el día de mañana que te llegue una rendición de cuentas, puede ser en un año, en 2, en 5, en 10, no vas a tener problema.
porque vas a saber exactamente qué hacer y en qué te lo gastaste y de qué manera, y no va a haber alguna responsabilidad para ti, porque actuaste como deberías de actuar, ¿no? Entonces, a veces es un poquito mejor que acudan a nosotros de manera preventiva y no curativa, porque al final, pues sale mucho más barato también que vayas de manera preventiva. Entonces, no te olvides que para eso estamos, para precisamente ayudarte a que, pues, puedas llevar todas estas cuestiones jurídicas de una manera más sana y de una manera en la que si el día de mañana tienes alguna situación o algún problema, puedas solventarlo sin tantos contratiempos o con una mejor oportunidad. Pues qué buenas recomendaciones, Angie. La verdad es que yo no conozco a una persona que lleve la documentada la administración de la pensión alimenticia que recibe. Por lo general, lo común es que al deudor alimentario se le diga, ah, pues tienes que guardar los comprobantes de los depósitos de que estás realizando el pago de esa pensión, si le compras despensa, ropa a tus niños, las colegiaturas, etcétera. Igual guarda los comprobantes para que tú tengas manera de acreditar el cumplimiento y si el día de mañana te quieren demandar la beneficia o el incumplimiento, pues tú tengas que demostrarlo. Pero pocas veces al acreedor alimentario o a la persona que está administrando se le da esa recomendación de que para demostrar también la administración correcta de esos recursos, pues lo mejor es que también documente, lleve sus comprobantes, guarde, etcétera. Mira, tanto de uno como de otro lado hay que respaldarse porque así como no sabes cuándo te van a demandar el pago de la pensión alimenticia, pues tampoco sabes cuándo te pueden reclamar la rendición de cuentas. Exactamente. Muy interesante. Pues mira, me gustaría checar si nuestros amigos nos están dejando por aquí alguna pregunta. Mira, aquí estoy viendo dos. La primera, ¿la rendición de cuentas se puede pedir desde el primer depósito que haga la persona que debe pagar los alimentos? Pues sí, ya les dijimos en este caso que, o sea, de que se puede, pues se podría, Bueno, pero realmente, ¿cuál sería el objetivo si es la primera vez, no? O sea, no hay, digamos que no, recuerden que sí hay una diferencia entre la administración de la pensión alimenticia que la administración en general, ¿no? Así ya aquí dijimos, el administrador está obligado por ley a dar cuentas y demás en otras materias, pero en la cuestión familiar, tratándose la pensión alimenticia, no es una obligación que tenga como tal hasta que no se la piden, ¿no? Entonces, no le vas a estar, vaya, no vas a estar yendo al órgano jurisdiccional cada mes a que te digan que se gastó la pensión. Sería ocioso, sería gastar recursos públicos que podrían ser optimizados en otra cosa. Entonces, la recomendación es por lo menos de medio año de pensión alimenticia, lo óptimo sería un año, para que ya haya un patrón de gastos y que te sirva de algo, ¿no? O sea, que te sirva ya sea para comprobar que efectivamente sí está cumpliendo, para obligar a que sí cumpla o para una disminución en su caso de pensión alimenticia, ¿no? Entonces, sí sería la recomendación de medio año por lo menos, pero lo óptimo un año. mira, justo en relación a tu respuesta, nos preguntan, ¿tiene que ser de 6 meses entonces? Pero, por ejemplo, si el menor no está siendo alimentado de forma correcta, igual se tiene que esperar a que pasen los 6 meses. No específicamente se tendría que esperar a que pasaran los 6 meses, pero aquí habría que ver de qué manera, digo, el decir un menor no está alimentado de forma correcta, sería prácticamente imposible acreditar que el menor no está siendo alimentado de forma correcta, salvo que vayas y le vayas a hacer una química sanguínea de 36 elementos cada semana para saber cómo van cambiando sus niveles de glucosa y sus niveles de otras vitaminas y materiales, etcétera. Es muy complejo poder determinar que efectiva y acreditar que un niño no está siendo alimentado de manera correcta, salvo que presente, evidentemente, pues algún síntoma de salud, ¿no? Una anemia o alguna otra cuestión que deteriore su salud, en cuyo caso, pues yo te diría, no te vayas a la rendición de cuentas, por favor pide el cambio de guarda y custodia, porque ese niño, o sea, lejos de que se estén gastando el dinero, lo óptimo es protegerlo. Incluso inicia un procedimiento de violencia para separar al menor porque el que no sea alimentado de manera correcta es una cuestión de violencia. Está atentando contra su salud y su vida. Entonces yo te diría, si tienes un niño que no está siendo alimentado de manera correcta, que está mostrando síntomas, que está mostrando cuestiones de salud, no te esperes a una rendición de cuentas, vete a una violencia de manera inmediata para separarlo y vete a un cambio de guardia y custodia. La rendición de cuentas aquí en este sentido no te serviría de mucho. Pues
Pues sí, y a lo mejor sería un poquito la recomendación que siempre nos haces de analizar cada caso particular, las características específicas de esa situación. Porque, pues, supongo que habrá casos en que amerite que no te esperes los 6 meses, sino que desde un inicio solicites la rendición de cuentas o ejercites alguna de estas acciones que estamos comentando. Exactamente. Habría que Sí, ver o sea, habría que ver cada caso, porque digo, si hay casos así como pues muy latentes en cuestiones de salud, pues yo te diría, no te vayas a la rendición. Hay otras herramientas que te pueden ayudar a salvar al niño porque está recibiendo una violencia. Pero si es algo a lo mejor que no sea tan grave, y sí tal vez no necesites 6 meses, tal vez necesites 3, pero sí aquí necesitamos pues ver la situación en particular de cada uno de los casos, porque como les repetimos, la materia del derecho familiar es una materia bien bonita, pero también es una materia que tiene muchos matices, hay muchos escenarios y ni siquiera la imaginación nos alcanzaría para poder ejemplificar ni la mínima parte de lo que sucede en la realidad del día a día de cada una de las familias, ni en cada una de las personas. Entonces, lo único que podemos hacer es que recordarles que pues esta es una materia que normalmente se individualiza, o sea, vienes y nosotros, de acuerdo a tu caso, pues vamos a decirte qué es lo que probablemente más te convenga. Y el juez, en un juzgado, de acuerdo a tu caso, te va a decir qué es lo que te conviene. Porque aunque la ley es de manera general y se aplica de manera general, o sea, sí hay particularidades que tiene que verificar tanto tu profesional del derecho, en este caso nosotros, como el juez en el caso del juicio, para verificar qué sería lo mejor o qué es lo más conveniente a la hora de aplicar la ley. ¿Sale? Entonces, no podemos decir que hay una generalidad, te digo, la recomendación sería de 6 meses a un año, pero si hay algún otro caso que sea mucho más grave, tal vez la solución no sea esa, sino algunas otras, o tal vez sí se pudiera intentar con menor tiempo, pero sí tendríamos que ver de qué estamos hablando, qué pruebas hay y cuál sería la afectación que está sufriendo el menor para saber si te vale la pena o no te vale la pena, porque también recuerda que acercarte a pedir una rendición de cuentas te va a costar tiempo y te va a costar dinero. Entonces, digo, si no lo tienes, tampoco vas a estar ejercitando al órgano jurisdiccional de una manera que es innecesaria para ti, para tu bolsa y para el propio órgano jurisdiccional, ¿no? Entonces, aquí sí habría que ver, pues como dices tú, Dani, cada uno de los casos, te digo, es lo bonito de esta materia que es flexible y sobre todo, pues que sí hay que ver de familia en familia porque cambia radicalmente la situación de un caso a otro. claro. Pues muy buena información el día de hoy, como en cada cápsula. Creo que ya no hay más preguntas por aquí. Déjame corroborar. No, ya no tenemos más preguntas, entonces no me queda más que agradecerle a quienes nos acompañaron, como siempre, por su atención y esperamos contar con ustedes el siguiente viernes en punto de las 4:30 con otro tema que seguramente también estará interesante. Exactamente, no se olviden de compartir nuestra información, déjenos cualquier comentario a través de nuestras redes sociales, ya saben, Benavides Navarro, y vamos a dejar, acuérdense que este video en nuestra Instagram TV para que lo vean y lo compartan. Nos vemos el próximo viernes. Tengan bonito fin de semana, cuídense mucho. Hasta luego.